La última década ha sido testigo de una serie de acontecimientos muy variados. Desastres naturales, guerras, muertes memorables, sucesos que han marcado un hito en la historia del mundo y del país. Este reportaje resumirá los sucesos más importantes de los últimos 10 años, hechos que conmovieron al mundo y que en algunos casos varió el rumbo de toda una nación. Si hay algo que ha marcado nuestra última década, son los desastres naturales que parecen haberse multiplicado. El 26 de diciembre del año 2004, un tsunami arrasó con las costas de Indonesia, Malasia, India y sobre todo Tailandia, países que hasta el día de hoy no han logrado recuperarse de tamaña catástrofe. Esta hecatombe dejó más de 180.000 muertos y más de 42.000 desaparecidos. Pero si hubo un desastre natural que marcó a todos los peruanos, fue el terremoto de Ica. Eran las 6:45 de la tarde del 15 de agosto del 2007, cuando la furia de la tierra se hizo sentir en gran parte del Perú. La catástrofe dejó 513 muertos, 2.291 heridos y 76.000 viviendas totalmente destruidas. La zona más afectada fue el departamento de Ica. Actualmente esta ciudad sigue en proceso de recuperación. Quien habla estuvo a las 48 horas allá en Pisco y lo que vi me afectó. Por ejemplo, era la primera vez que yo me enfrentaba a cadáveres, a pesar de que yo había tenido contactos. Era la primera vez que yo afrontaba las necesidades de un soporte logístico, por ejemplo, con lo más básico que es agua. Era la primera vez que veía cómo la gente, aún teniendo las facilidades económicas, no podías tú adquirir cosas tan simples, por ejemplo, como irte de un sitio a otro en un mototaxi. Años más tarde, otro desastre natural azotaría a nuestro continente. El 27 de febrero del 2010, Chile fue sacudido por un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter, destruyendo gran parte del norte de este país. El saldo, 525 muertos y más de 500.000 viviendas inservibles. Al año siguiente, en la Tierra del Sol naciente, Japón, un terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter y un tsunami que literalmente borró del mapa gran parte de la región de Tohoku, destruyó este país. Los 6 minutos que duró la catástrofe dejaron 15.856 muertos y 3.084 desaparecidos. Hoy por hoy, Japón viene recuperándose aceleradamente de este desastre. Pero no todo en esta década estuvo llena de tristezas, sino también de alegrías, y qué mejor que una pasión que sobrepasa las fronteras de todos los países, el fútbol. En el Mundial del año 2010, realizado en Sudáfrica, España se consagró como campeón mundial de este torneo, venciendo a Holanda por 1-0. Andrés Iniesta, tras un certero disparo en el minuto 116 del tiempo suplementario, marcó el tanto que llevó a España a conseguir su primera Copa del Mundo. Otro de los sucesos deportivos que sorprendió al mundo fue la partida de un grande del boxeo libra por libra, Joe Frazier, quien fuera el primer pugilista que venció a Mohamed Ali en una pelea memorable que finalizó el 15º round. Frazier no pudo vencer el cáncer de hígado, falleciendo el 15 de septiembre del 2011, dejando un mensaje de perseverancia y coraje por lograr sus metas. Descansa en paz, Joe Frazier. Y hablando del deporte de los guantes, ¿cómo no mencionar a nuestra querida boxeadora peso superpluma, Kina Malpartida, que nos trajo el primer título mundial de box en una pelea realizada en las tierras lejanas de Australia, donde nuestra campeona derrotó por nocaut técnico a la estadounidense Maureen Shea el 21 de febrero del 2009. Kina ha revalidado su título 5 veces y se ha convertido en una embajadora del deporte peruano. Otro de los hechos que puso al mundo en alerta máxima fue la llamada gripe AH1N1, más conocida como gripe porcina. A inicios del año 2009, en la ciudad de Veracruz, México, se empezaron a registrar los primeros casos de una enfermedad que rápidamente se extendió por Norteamérica y a mediados de ese mismo año se había expandido también en Europa y parte de Asia. Para comienzos del año 2010, el Organismo Mundial de Salud tomó medidas drásticas en la mayoría de aeropuertos del mundo
y obligó a usar mascarillas en todos los hospitales de los países con mayor número de pacientes infectados. La pandemia cobró la vida de 18.337 personas, aunque en el Perú apenas llegaron a 35 fallecidos. La lucha antiterrorista también ha sido otro tema que estuvo a la orden del día en esta última década. La noche del 1 de mayo de 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, informaba al mundo entero que un pequeño equipo de operaciones especiales había dado muerte a Osama Bin Laden, fundador de la red terrorista Al-Qaeda. La operación Lanza de Neptuno acabó con el terrorista más buscado del último siglo. Fue encontrado y asesinado en su mansión ubicada a unos 50 kilómetros al norte de la capital pakistaní de Islamabad. Su cadáver fue arrojado al mar a las 2 de la mañana, después de celebrarse su respectivo funeral según los ritos islámicos. Otro hecho importante en esta última década fue la captura del máximo líder senderista del Perú, José Eleuterio Flores Sala, alias Camarada Artemio. Fue capturado por nuestras fuerzas del orden tras un duro enfrentamiento el 9 de febrero de 2012. 3 días después, el presidente de la República, Ollanta Humala, con un emotivo discurso, confirmó la captura del último miembro de la cúpula senderista, ratificando el proceso de pacificación que se viene gestando en nuestro país. Más al norte, en Colombia, la lucha antiterrorista recibió también una alentadora noticia el 4 de noviembre de 2011, cuando las fuerzas militares y la Policía Nacional Colombiana llevaron a cabo la Operación Odiseo contra las FARC. El desarrollo de esta complicada operación dio como resultado la muerte del líder máximo de esta agrupación, Alfonso Cano, dándole un duro golpe al terrorismo en ese país que cada vez pierde más terreno. Otro hecho que marcó una nueva era en el mundo fue la muerte del Papa Juan Pablo II, un personaje que no distinguía entre raza o credo al momento de evangelizar y que recorrió toda la tierra predicando la palabra de Dios. El sábado 2 de abril de 2005, la ciudad del Vaticano se había llenado de unas 70.000 personas que esperaban una respuesta. Fueron 2 días de agonía, pero finalmente la noticia se escuchó. El Papa Juan Pablo II había fallecido. Esta vez, el Papa peregrino emprendió un viaje del cual ya no pudo volver, pero permanece vivo en los corazones de todos los fieles alrededor del mundo. Creo que la influencia de los medios de comunicación y el acertado uso de la tecnología al servicio del apostolado ha permitido tenerlo tan cerca. Yo recuerdo cuando él, los días previos de su agonía, antes de morir, el mundo entero estaba pues involucrado, siguiendo sus últimos días, sus últimos momentos, sus últimas palabras por radio, medios, televisión, prensa. Y además creo que un fenómeno así nunca se había dado en la historia. Además que gente de diferentes razas, de diferentes idiomas, nos uniéramos todos en una oración a Dios para pedir por su salud. En el plano político, el Perú quedó marcado por la extraditación del expresidente Alberto Fujimori la mañana del 22 de septiembre de 2007. Tras fuertes negociaciones con el gobierno chileno, Fujimori es extraditado por el gobierno peruano para responder a una serie de acusaciones de corrupción y por crímenes de lesa humanidad. Este fue un hecho trascendental para el país y para el mundo, en lo que respecta a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Fujimori clamaba inocencia, mientras que los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta exigían justicia por la muerte de sus seres queridos. En el estado norteamericano, después de 4 años de un controvertido gobierno, el presidente George Bush dejaba la presidencia. Quien lo sucedería para tomar el mando de tal poderoso país terminó siendo el representante del Partido Demócrata, Barack Obama, electo el 20 de enero de 2009, convirtiéndose en el primer presidente de color en la historia de dicho país. Si los acontecimientos políticos fueron sorprendentes, los que se vivieron en el plano musical nos electrizaron por completo. El 25 de junio del 2009, el mundo entero lamentaba la muerte del rey del pop, Michael Jackson, con la sospecha de un posible asesinato por parte de su médico de cabecera,
Conrad Murray, además de dejar deseosos a miles de fans que contaban con participar de su última gira mundial, This Is It, a pocas semanas de su inicio. La repentina muerte del artista dio lugar a una avalancha de seguidores entristecidos, y más de 2.000 millones de personas vieron su funeral en vivo por la televisión. El menor de los Jackson 5 dejaba un gran legado musical, inmortalizando éxitos como Thriller y Billie Jean. 2 años después, el 6 de septiembre de 2007, el célebre tenor Luciano Pavarotti falleció a los 71 años tras perder la batalla contra un agresivo cáncer de páncreas con el que venía batallando desde hace varios años. Por primera vez en la historia, un tenor había conseguido la simpatía de millones de personas alrededor del mundo. Logró unir su privilegiada voz con otros cantantes y marcó historia con el trío Los Tres Tenores junto a Plácido Domingo y José Carreras. Recordemos que este gran tenor declaró al joven peruano Juan Diego Flores como su sucesor. La cultura, la literatura, el séptimo arte y la gastronomía también forman parte de muchos eventos que marcaron la última década, sobre todo en nuestro país. El 7 de julio de 2007, la empresa New Open World Corporation declaró las ruinas de Machu Picchu como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, en una ceremonia celebrada en Lisboa, Portugal. La elección en la que más de 100 millones de personas pudieron elegir sus candidatos favoritos vía mensaje de texto y a través de un número telefónico de pago. Nuestra nueva maravilla se ha convertido hoy en día en el principal destino turístico del Perú, con 600.000 visitantes al año y uno de los destinos más deseados por los viajeros de todo el mundo. Por otro lado, la Academia Sueca inmortalizó en el mundo de las letras universales al escritor peruano Mario Vargas Llosa. El galardón le fue entregado el 10 de diciembre de 2010 en la sala de conciertos de Estocolmo por el rey Carlos XVI Gustavo. Vargas Llosa se mostró convencido de que el premio Nobel que recibió servirá para impulsar la literatura latinoamericana y toda la lengua española. El día de su discurso, cuando fue laureado con el premio Nobel, mencionó Piura, mencionó pasajes de su estadía en Piura, cuando habló de nuestro genuino representante animal que es el piajeno, ¿no? Se refirió al piajeno, se refirió al teatro, al cine teatro variedades, se refirió a Piura, a esa Piura que él siempre dice que tiene mucho cariño y tiene mucho aprecio por la ciudad de Piura. En el ámbito cinematográfico, la película peruana La Teta Asustada fue nominada a los premios Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera el 2 de febrero de 2010. Lo que la llevó a un mayor reconocimiento a nivel mundial y que marcó la historia del cine nacional, pues era la primera y única vez que una película hecha en nuestro país conseguía tamaña nominación. Esta cinta, dirigida por nuestra compatriota Claudia Llosa, fue estrenada en el 2009 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde ganó el Oso de Oro. Y en cuanto a lo gastronómico, de la mano de Gastón Acurio, el boom de la cocina peruana demostró al mundo que nuestro país cuenta con una gran variedad de platos típicos, llegando a ser más de 500 potajes. Y con sabor peruano, llegamos al final de nuestro reportaje. Ha sido una década que nos dio alegrías y tristezas, pero sobre todo nos dejó enseñanzas. ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sabemos, pero estamos seguros que el mundo seguirá girando de acuerdo a las buenas obras de toda la humanidad.